Reescribiendo la historia con JJ Chávez. Bienvenidos todos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez en edición especial dedicado a la independencia de Panamá 1903, la teoría oficial versus los enfoques alternativos. Todo esto después de la pausa, no te lo pierdas. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. Estamos de vuelta, bienvenidos todos para este programa ampliado, en especial el mes de la patria. Tenemos al profesor Olmedo Beluche, al profesor Fernando Aparicio y al profesor Hernando Franco, los cuales van a debatir y a exponer sus ideas al respecto del 1903, las diversas teorías y el desarrollo de los acontecimientos. Como primer punto, estimados, bienvenidos todos al programa Reescribiendo la Historia. ¿Qué pueden decirnos cada uno de ustedes al respecto de los antecedentes inmediatos y las relaciones de poder que cuajaron en este movimiento de independencia? Comenzamos con el profesor Beluche y en lo sucesivo. Bueno, yo diría en primer lugar que la separación de Panamá de Colombia no tuvo que ver con ninguna lucha nacionalista del pueblo panameño ni nada por el estilo. En otro programa hemos discutido el tema de cómo los federalistas y otros movimientos sociales han sido después, en el siglo XX, reinterpretados como supuestos intentos separatistas de Panamá de Colombia. El problema fundamental de la separación de Panamá de Colombia es la firma del Tratado de Shanghái, el cual imponía una relación de una zona del canal que partía del territorio nacional bajo un estatuto colonial y con un pago de una anualidad realmente ridícula que ya se pagaba por la compañía del ferrocarril. Este es el antecedente realmente inmediato de la separación de Panamá de Colombia. En la medida en que Estados Unidos no encuentra apoyo en la opinión pública ni panameña, porque hay que decir que los grandes panameños como Belisario Porras, como Juan B. Pérez y Soto y otros sectores liberales se opusieron al Tratado de Shanghái, y que tampoco en Colombia encontraban apoyo en el Congreso para la aprobación de este tratado oneroso, entonces se montó el plan B, que es organizar una separación de Panamá de Colombia a partir de un grupo de personalidades vinculadas a la compañía del ferrocarril de Panamá, encabezadas por José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero. Entonces es el enfoque que yo podría decir. La guerra civil de los 1000 días no tuvo nada que ver en ese sentido directo con la separación de Panamá de Colombia, como muchas veces se pretende presentar, sino que fue una guerra que tuvo que ver más con la lucha campesina de Victoriano Lorenzo contra los terratenientes de Penonomé y una lucha de liberales y conservadores a lo interno de Colombia, pero no tiene que incidir directamente. Más bien el final de la guerra es forzado por los Estados Unidos cuando ya se decide a construir el canal por Panamá y a imponer el tratado que sería el Tratado de Shanghái, que es el antecedente del Hey-Buno-Varila que se firma 15 días después de la separación. Se puede decir también que un pasecito de factura de parte de la compañía del ferrocarril por las decisiones del Estado colombiano, sobre todo sobre el contrabando y algunas cosas que se hacían en la compañía del ferrocarril y que ellos estuvieron soportando ahí hasta que tuvieron la oportunidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor Aparicio, de las consecuencias inmediatas y los primeros movimientos de independencia o separación? Creo que también hay un problema ahí semántico. El profesor usó separación, yo independencia. A ver qué dice el profesor Aparicio. Bueno, definitivamente, sin el interés de Estados Unidos por construir un canal por Panamá, con o sin el apoyo y participación del gobierno colombiano,
es el detonante del movimiento de independencia. Sin eso no hubiese ocurrido el movimiento debido a la presencia del aparato burocrático colombiano, el aparato represivo del Estado colombiano contra los sectores populares y un importante sector del liberalismo popular en Panamá, y la presencia del ejército colombiano. Es imposible que Panamá, por su propia cuenta, intentara la independencia si no hubiese sido con la participación directa del gobierno norteamericano. Eso es una realidad de bulto. Ahora, de eso a decir que no hay antecedentes ni búsqueda de independencia, yo creo que hay una bibliografía muy amplia que refleja que sí había sectores en Panamá interesados en la construcción de un Estado nacional en diversos momentos del siglo XIX. Tomando la idea de Olmedo, primero en el Senado colombiano se rechaza el tratado Herrán-Hay. ¿Por qué? Porque según un sector de la opinión pública colombiana y de los partidos liberales y conservador, el tratado que había creado la Compañía Nueva del Canal se había firmado en 1893. El tratado terminaba en el año de 1903 y por lo tanto la compañía dejaba de tener vigencia. Entonces, si tú lo negociabas en 1902, si no te esperabas un año, se anulaba el convenio con la Compañía Nueva del Canal y los 40 millones que se le iban a pagar a los franceses se le pagaba al gobierno nacional colombiano. Entonces, ¿por qué la prisa? Esperemos un momento. De ahí eso también nos metería el interés del gobierno norteamericano de apresurar los eventos debido a que empresarios y funcionarios estadounidenses habían venido comprando desde hacía unos 10 años, rápidamente, con mayor fuerza en los últimos 5 años, acciones de la Compañía del Canal francés, que de francés ya no tenía nada. Pertenecía a Wall Street, como bien lo ha demostrado Ovidio Díaz en su trabajo el país que, en relaciones españolas, que el país que Wall Street construyó. Título, por supuesto que no, la nación, pues es un título con el cual no estoy de acuerdo tampoco. Entonces, el tema del rechazo del tratado es un problema de dinero. 40 millones de dólares de 1903, que es un barranco de plata. Exacto. Una suma extraordinaria. Esa es la discusión que hay allí. Y por supuesto, eso da todo el espacio a la compañía del ferrocarril, que tiene plata y que tiene acciones, del compañía del canal francés, interesada en que esto se haga rápido antes de que el gobierno colombiano decrete que el convenio de 1823 venció. Entonces, puedo comentar otras cosas después, pero creo que por ahí podemos comenzar. A ver, profesor Franco, escuchando los dos anteriores expositores, ¿qué puede agregar usted al debate? Bueno, yo quisiera comenzar haciendo una reflexión sobre el tema que tocaste relativo a independencia, separación. Correcto. Yo soy un convencido de que hay una historiografía nacional oficial que ha querido montarlo con el concepto de separación. Yo soy un convencido de que es independencia, porque en efecto lo que se consiguió finalmente con todos los vicios y digamos las dificultades que tuvo el nacimiento del Estado panameño, que nació mediatizado, se declaró efectivamente una independencia frente al poder colombiano, que era del cual se estaba desgajando. Eso en primer lugar. Darle el concepto de separación como por el hecho de que la independencia se había conseguido en el año 1828, me parece que es lo que se ha querido vender, pero me parece que en efecto a partir de 1903, con todas las dificultades, con todas las críticas que se puede hacer, un Estado nacional panameño comienza a surgir balbuciante a partir de ese movimiento independentista que se hizo en 1903. Comparto plenamente la visión de los dos colegas, tanto de Beluche como de Aparicio, en el sentido de que los Estados Unidos es el factor fundamental. Había factores claros que permitieron el nacimiento del Estado panameño. Hay una alianza que construye los Estados Unidos con los sectores panameños que estaban ligados a la zona de tránsito y al comercio, que eran a quienes les convenía, en efecto, el movimiento de independencia. Por otra parte, como bien lo decía Aparicio, había en mi concepto sí
algún estrato social que había tratado de hacer movimientos independentistas sin lograr alcanzarlo, pero también hay que agregar, había habido movimientos ansiáticos que buscaban la creación de un Estado nacional bajo la protección de las potencias extranjeras, las que estaban de moda en la época, que eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia fundamentalmente. Entonces, ese es un factor combinado que hay allí, donde en efecto finalmente es Estados Unidos o el imperio norteamericano quien le gana la partida a los otros dos y se toma el control de la zona de tránsito del canal, que era el verdadero objeto. Hay que agregar otra cosa que han dicho otros autores y que yo comparto plenamente. Para poder desarrollarse el oeste de los Estados Unidos, eso no se hizo a través del propio territorio norteamericano como románticamente se ha querido hacer ver. La conquista del oeste norteamericano se hizo a través de Panamá, con el tema del ferrocarril, y después se consolidó con el canal. Porque para hacer el desarrollo de la fuerza productiva ahí era más fácil hacer el transporte por vía marítima pasando por Panamá que hacerlo por el propio territorio norteamericano. Eso quería comentar en esta primera fase. Muy bien, retrotrayendo la opinión de los tres, podemos analizar aquí 3 puntos pude yo distinguir aquí y quería manifestárselo. ¿Qué problema hacer converger las diversas posiciones y hacerlas parte de la historia? Entonces yo le pregunto a los tres, ¿por qué es tan difícil escribir esto mismo que estamos haciendo nosotros? O sea, nuestra independencia, llámesele separación, si queremos entrar en problemas de semántica o del español, puede hacerse esa historia tomando en cuenta los diversos factores, sin favorecer o desmejorar la opinión de uno del otro. Todos fueron actores, algunos inmediatos, otros un poquito más atrás en el tiempo, otros de mayor fuerza, otros de menor fuerza. Entonces, para eso se hacen estos programas, ¿verdad? Para ver que podemos llegar a un punto único donde todas las opiniones pueden convergir sin tener que discrepar en que quién tiene razón y quién no. Yo siento que, y esto me trae también a un ensayo de el intelectual Diógenes de la Rosa que leía yo antes de venir para acá, donde él sin querer reúne todo lo que ustedes tres han dicho, que creo que es conmemorando los 50 años de la independencia. También de noviembre se llamaba el ensayo ese. Si concuerdan conmigo, sí. Dice, por un lado hay temor, por un lado hay reserva y por el otro lado la falta de pericia en la investigación, dice él, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pueden decir ustedes para resumir? El punto central es que en Panamá la interpretación de lo que pasó en 1903 tiene 3 vertientes. La leyenda dorada, que es el cuento que nos echan en la escuela, diciendo que los próceres de 1903, que son estas familias oligárquicas cuyos bisnietos todavía gobiernan, preocupados por la patria y oprimidos por los colombianos, nos buscan la independencia con la ayuda de los Estados Unidos. Ese es el cuento dorado que nos echan en la escuela. La versión ecléctica, que es la que dice el señor Diógenes de la Rosa, que ya no puede ocultar la intervención de los Estados Unidos, pero trata de darle un matiz diciendo, no, es que también había un movimiento separatista de los panameños. Y lo otro que han llamado la leyenda negra, pero que es la verdad oscura de la historia de lo que pasó. La verdad oscura de la historia. Exactamente. Resalto, ¿no? Hay documentos que prueban, y en nuestro libro La verdadera historia de la separación de Panamá de Colombia, los citamos, donde en 1902 se consultó a varios de los que después serían próceres de 1903, y ellos sobre el tratado de lo que iba a ser el tratado de Shanghái, y ellos hablan como colombianos sin ningún problema. Todavía en mayo de 1903, Belisario Porras, que era, no como Amador Guerrero, que era cartagenero, o Eusebio Morales, que era de la zona de Sincelejo, Belisario era de Las Tablas, y él habla, un artículo se llama La venta del istmo, denuncia el tratado, se opone al tratado y explica por qué había que rechazarlo, y habla como colombiano. Y dice, me opongo a lo que se rumora ya, que es un hecho, que es el intento de separar a Panamá de Colombia. Igual lo hacen otros panameños, como Juan B. Pérez y Soto, que fue el senador panameño, que se opone al tratado y que llama a votar en contra. ¿Cuál es el punto? En realidad no fue un movimiento panameño versus colombianos, fue un movimiento de los Estados Unidos con 2 empleados de la compañía del ferrocarril, a la cual respondían al señor William Nelson Cromwell, que es el verdadero creador de la patria panameña,
porque el señor William Nelson Cromwell era el representante de los capitalistas norteamericanos que compraron las acciones del canal francés que describía el profesor Aparicio, y se iban a ganar ahí los 40 millones de dólares que decía el Tratado de Shanghái. Por supuesto, el gobierno colombiano le preocupaba ese aspecto y, como bien dijo Aparicio, ese fue el argumento para no firmar el tratado. Pero los panameños y los colombianos de entonces sí denunciaron desde el principio que el tratado creaba una zona colonial que violaba la Constitución y a la vez daba una suma irrisoria al Estado colombiano, y se embolsaban los accionistas del canal francés 40 millones de manera injustificada. Entonces, esos fueron los motivos por los cuales se rechazó el tratado. Y para imponerlo se hizo sobre la base del fusilamiento de otro panameño ilustre que fue Victoriano Lorenzo, que fue fusilado el 15 de mayo, no por casualidad, sino porque aparte de vengar los vejámenes que le hizo a la oligarquía de Penonomé, era un peligro para la firma de un tratado que nos iba a vender a los Estados Unidos. Independencia o separación. Panamá no fue independiente en 1903, nos convertimos en colonia de los Estados Unidos, admitámoslo de una vez por todas. Tanto el título 3, el artículo 3 del tratado, como el artículo 136 de la Constitución de 1904, ratifican que Estados Unidos aquí hacía de gobierno de hecho de la república recién inventada por ellos. Bien. Dos elementitos para concluir este bloque y puedan debatirle o apoyar al compañero Beluche: leyenda negra, blanca, ecléctica y Estado Nacional intervenido o colonia. ¿Qué dicen al respecto, profesor Franco, y cierra el profesor Aparicio? Bien, yo creo que en efecto sí hay tres leyendas, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Beluche. Son tres visiones distintas que en realidad, la verdad, creo que no está en ninguna, está un poco en la mitad. Creo que Panamá consiguió su independencia en 1903, e insisto, como un estado mediatizado, pero por eso no se deja no hay que descalificar totalmente el movimiento, porque creo que es lo que finalmente nos ha permitido ser el país que somos. Ahora, nacimos al mundo con un vicio, que era el vicio de los intereses económicos, que siempre van a estar en estos factores de independentistas de países tan pequeños como el nuestro, donde en efecto había un interés voraz por parte de los imperios por las zonas geográficas, y Panamá iba a caer tarde o temprano en la garra de algunos de ellos. Nos tocó que el momento histórico en que se produjo este movimiento y se dio la intervención norteamericana para provocarlo, fue justamente cuando los Estados Unidos tenían la mayor fuerza, porque hay que recordar que en algún momento dado había casi un empate entre las tres potencias durante el siglo XIX, porque las tres tenían poderes, pero finalmente va quedando solamente Francia junto con Estados Unidos, hasta que finalmente Estados Unidos toma el control después de la famosa doctrina Monroe, en el año 26, que ya establece un interés claro de Estados Unidos de dominar la zona, no solamente el Istmo de Panamá, sino toda la zona del Caribe. Y como lo dice Diógenes de la Rosa, citando a algunos autores colombianos, los Estados Unidos era un país de fronteras móviles, porque agresivamente había tomado ya parte de México. Cuando viene lo de Panamá, ya Estados Unidos tenía prácticamente en su mano, tenía a Puerto Rico, tenía a Cuba y finalmente se toma Panamá. Entonces, creo que la verdad histórica siempre es difícil de construir porque hay intereses económicos distintos. Aquí se creó una historia oficial donde los textos con los cuales nosotros estudiamos la escuela primaria y secundaria ponen en efecto de grandes héroes a personas que se movieron realmente por sus intereses mezquinos, intereses económicos. Esto se deja por fuera la historia de la mano negra del imperio norteamericano que intervino directamente, y por otra parte, aunque yo insisto que hay que defender la independencia, tenemos que dejar claro que este es un país mediatizado y que no va a conseguir su independencia realmente sino años mucho más tarde. Todavía en estos momentos Panamá sigue siendo una víctima de los controles de los intereses imperiales que están más allá de lo que nosotros podemos controlar o tener posibilidad de tener realmente una verdadera autonomía. Estamos en incipiente desarrollo en el proceso de independencia. A ver, el profesor Aparicio, ¿qué nos puede agregar? La categoría del Estado mediatizado, realmente la usaron primero los historiadores cubanos. Nosotros la tomamos prestada.
¿Por qué? Porque ellos se les impuso en su constitución la enmienda Platt y nosotros nos impusieron acá en el artículo 136 de la Constitución. Entonces, ¿por qué es Estado militarizado? Porque es un Estado que no logra concretar su jurisdicción territorial plenamente y permite la intervención de otro Estado dentro de ese territorio, que incluso garantiza su independencia. O sea, era un Estado que tenía el enclave colonial que se construye en la zona del canal a partir de 1904 y el país en una situación semicolonial. Ese sistema jurídico terminarían en el caso de Cuba con la abolición de la enmienda Platt, luego de la Revolución de los Sargentos, es el 32, y luego en Panamá en el 36 con la firma del Tratado Arias-Rube, que finalmente se ratifica en el Senado del 40, luego de superar la resistencia que había dentro de los sectores más conservadores en Colombia. Pero eso que hacemos como un Estado mediatizado. Y esa mediatización la tenemos quizás hasta 1999, ¿ya? Porque sigue la presencia militar con el enclave canalero. Y por eso en el siglo XX la lucha por la estructuración plena del Estado fue un elemento central en los últimos 50 años o últimos 40 años del siglo XX. Cuando Olmedo dice alguna cosa sobre que es la verdad verdadera, pues no es la verdad verdadera, es una verdad que es la visión que, como él articula el discurso. Porque realmente, cómo tú articules el discurso depende de la visión. Historiográficamente, ¿por qué el Estado panameño oculta o minimiza la intervención norteamericana en Panamá? Porque había que, en ese momento, construir el mito de un país que se había independizado con un movimiento espontáneo, unánime, sin resistencia. Y ese es el mito que dominaría la historiografía quizás hasta la década del 60. En la década del 70 hacia acá es donde el papel de los norteamericanos, que sí se conocía, se ha vuelto un elemento que abiertamente se señala. Entonces sí, incluso los libros de texto ya en la década del 70-80 señalan ese hecho y resaltan la intervención norteamericana. Entonces hay un momento en la historiografía que eso se da, pero eso se va venciendo ya en la década del 60 y 70 en la medida que la historia comienza a ser escrita por, entre comillas, gente que se dedica a ese oficio y no por gente que se dedica a otros tipos de oficio y que responden a una visión del Estado. ¿Ya? Entonces hay una construcción, o sea, la leyenda blanca fue la construcción inicial del Estado, de su personalidad, pero ya desde la década del 50, o sea, ya desde el documento del 53, con la celebración de los 50 años de República, hay una revisión de esa visión para admitir y reconocer efectivamente el papel de los Estados Unidos y la contradicción Panamá-Estado. ¿Por qué se reconoce? Porque a partir de ese momento el Estado panameño se plantea en la década del 50 reconvertir la zona del canal en una plataforma que permita el desarrollo industrial y económico del país. Y se radicaliza el discurso del Estado para poder arrancarles mayores reivindicaciones y conquistas al gobierno norteamericano. Y lo que no sabían que eso se iba a salir de sus manos con reivindicaciones más radicales. Bien, tenemos 3 argumentos para seguir debatiendo en el segundo bloque. Estado fallido, Estado incipiente, enclave colonial, todo esto después de la pausa. Tecnomedia, tu herramienta educativa multimedia, en apoyo a la docencia por la Universidad de Panamá. Tecnomedia es un sistema diseñado en la Universidad de Panamá para la creación de contenidos multimedia como apoyo a la docencia presencial y virtual, desde la preparación del material docente hasta la distribución a través de los distintos recursos multimedias a los destinatarios. Tecnomedia es un sistema de producción de materiales educativos de alta calidad, siendo un apoyo y complemento a la enseñanza presencial e integrando en ella todas las herramientas del Internet y campus virtual. Tecnomedia es un sistema innovador, disponible en la Dirección de Tecnología Educativa, brindando los mejores instrumentos, materiales y técnicos al servicio del profesorado.
El docente será el propietario intelectual del contenido de la obra. Es un método sencillo, no requiere conocimientos audiovisuales o técnicos por parte del docente. Tecnomedia, tu herramienta educativa. Para reservas e información, 523-5575, tecnoeduc507@gmail.com y en redes, @tecnoeduc507. Tecnomedia, tu herramienta para la educación. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. Estamos de vuelta en este acalorado debate sobre la independencia de 1903. Para concluir, ¿verdad? ¿Qué pueden decir ustedes sobre este incipiente Estado Nacional? Las consecuencias, oímos todas las posiciones al respecto y pues para extender un poco la explicación, comenzamos con el profesor Franco, seguimos con el profesor Aparicio y esta vez cierra el profesor Beluche. A ver, profesor. Sí, yo creo que en efecto, como ya esclareció muy perfectamente el profesor Aparicio, es un Estado mediatizado que tiene un modelo muy similar al modelo cubano. Nacemos hacia la historia, es la verdad que nos llevó a hacer una lucha histórica larga para poder construir un Estado nacional más independiente con mayor autonomía. Producto fundamentalmente del enfrentamiento que había de los sectores internos frente al control colombiano que se había dado durante todo el siglo XIX. Quiero hacer una reflexión sobre el tema de Colombia. Para Colombia, la pérdida del Istmo de Panamá fue una frustración nacional tremenda. Inclusive yo siempre cito un prólogo que hace un trabajo de Helen del Par que se llama Rojos contra Azules, un expresidente de Colombia, López Miquelsen, que dice que Panamá era la perla de la corona y que en el caso de Colombia la pérdida del Istmo de Panamá se transformó en una frustración nacional porque le hizo perder toda la parte del control del Caribe donde en efecto se desarrollaba el comercio y transformó a Colombia en un estado casi provinciano por las características que tenía Bogotá, ubicado en una meseta sin tener esta salida tan importante que era el Istmo de Panamá. Eso deja claro de que las contradicciones del imperialismo norteamericano con Colombia fue lo que produjo el nacimiento de este Estado, que viene mediatizado y que va a marcar el resto de la historia todo el siglo XX, por el hecho de que este es un país donde desde el inicio los Estados Unidos se preocupó en primer lugar que no hubiese una fuerza armada que enfrentara la presencia de ellos aquí y que en efecto trajera como consecuencia que se disolviera muy tempranamente el Ejército Nacional, como todos sabemos. Huerta fue desplazado del poder muy rápidamente. Pienso que inclusive producto de una negociación, siempre he dicho que si se revisa, por ejemplo, los privilegios que le fueron entregados a él, una vez se retiró del mando del ejército, es claro de que hubo una especie de negociación. Por cierto, Huerta aparece como un personaje principal por el hecho de, ya mencionado aquí, de que tuvo un papel fundamental en el fusilamiento de Victoriano Lorenzo, siguiendo las instrucciones del gobierno colombiano que tenían que sacar a Lorenzo del escenario político para que no hubiese ninguna figura que pudiese organizar un Estado nacional o una reacción popular frente al movimiento independentista que traía muchos problemas y que había sido fundamentalmente dirigido por los sectores económicos pudientes. Si uno ve los nombres de la gente que se movió en el movimiento independentista y que estuvo en las primeras fases de la historia para hacer la Constitución y construir el Estado Nacional, son sectores económicamente poderosos que todavía mantienen el poder de este país desde el punto de vista económico. Excelente el enfoque de Colombia, muy enriquecedor. A ver, profesor Aparicio, y seguimos adelante. Las contradicciones de Colombia con Panamá tienen que entenderse como las contradicciones de Panamá con Bogotá. Y esas contradicciones las tiene el Cauca, Cartagena, los estados de la costa en general, porque los recursos van al estado central, se usan allá y a las provincias pues les queda muy poco. Inclusive los pocos puertos de importancia burocrática que hay aquí los culpa gente de los altiplanos. Entonces hay resentimientos. La guerra de los 1000 días dejó muchos resentimientos que
si bien no se expresa en un movimiento propiamente independentista, se expresan como una especie de agotamiento con respecto a qué seguir esperando de Colombia. Y el Tratado del Canal aparece como la oportunidad de superar económicamente el estancamiento no solo de la zona de tránsito, sino del conjunto del país. Entonces hay una serie de frustraciones allí que se habían articulado no en una proclama de independencia abierta, pero sí había expresiones de independentistas en varios autores, en los periódicos, en artículos, en poesías y en discursos. O sea, la idea de independencia está dando vuelta. La clave de esto es que la independencia se hizo como un movimiento conspirativo, un grupo pequeño. El conjunto de la sociedad no participa en la organización del movimiento. Una pequeña élite. Una pequeña élite conservadora, un conjunto de líderes liberales que son los que aportan el calor popular al movimiento. Una vez proclamada la independencia, en un margen de 15 días, los cabildos del interior, liberales y la mayoría conservadores, se adhieren al movimiento. Y se hace un listado, según tengo entendido, 852 firmas. Ese es un documento que se hizo el 3 de noviembre en la plaza, de recoger la firma de las personas que apoyaban el movimiento, que llaman el Acta Popular. Correcto. Y ahí sí encontramos elementos del liberalismo, muchos de los cuales habían peleado en la Guerra de los 1000 días, en el interior, había estado en la batalla de Divisa, habían estado en la batalla, habían estado en Chiriquí, habían estado en la batalla que habían estado en el área de la zona de tránsito. O sea, gente con experiencia militar durante la Guerra de los 1000 días, liberales, se suman al movimiento, pero realmente la gente no sabía qué se trataba el 3 de noviembre. La evidencia más clara creo que es una relación que hace, disculpe, sabe el nombre, fue luego el ministro de Educación, Ortega no, es el que editaba Raíces, ¿ya? Andreve había sido secretario de guerra de Domingo Díaz. Entonces, al día anterior, el 2, estaban los rumores en la plaza de la catedral de que mañana va a pasar algo. Y él dice, llegaron los gringos con armas a Colón. Mañana es la revolución. Y la gente que estaba en la plaza, liberales, lo que pensaba que era la revolución contra el gobierno conservador para que los liberales se tomaran a Panamá y declararan la independencia. Era lo que ellos pensaban en ese momento. Y él todavía en la tarde, a las 5 de la tarde, él se va a la plaza, tenía su pistola de la Guerra de los 1000 días por ahí guardada, la agarró, se llevó con él y se fue al Parque Santana a esperar. Y cuando hubo la marcha hacia la catedral, él va ahí, va con gente gritando, él identifica a todos los demás que están ahí. Y cuando se hace la proclama que abre la puerta y sale Esteban Huerta, que le abre la puerta al pueblo, y él ve que Esteban Huerta y Domingo Díaz se abrazan y comienzan a gritar, viva el 3 de noviembre, viva la independencia. Entonces él ya se dio cuenta que era el asunto. Ya, que era movimiento de independencia y se suman. Pero no es que lo hubieran consultado ni informado. Eso sí, una vez hecho, la gente se envuelve en el movimiento y participará en el movimiento. También hay que ver... Pero el movimiento es una conspiración muy cerrada. Muy cerrada. La gente es invitada después a participar. Y también hay que ver la poca cantidad de población que había y el contexto de desarrollo del Panamá en 1903. Profesor Beluche, para el cierre del bloque. Yo creo que se ha falsificado completamente la historia de Panamá del siglo XIX. Hay una falacia total en pretender igualar la situación de Panamá con la de Cuba y Puerto Rico. Y la de Colombia con España. España era una metrópoli, es decir, un país imperial, colonialista, y Cuba y Puerto Rico eran colonias que luchaban por su independencia al momento de la intervención yanqui en 1898. Pero no es el caso de Panamá. Panamá era una región bien integrada a Colombia. Tanto es así que las élites panameñas participaban del gobierno de Colombia. Eran gobiernos injustos, antipopulares, como todos los de América Latina hasta el día de hoy, pero integrados a Colombia completamente. En Panamá suele ignorarse que Tomás Herrera fue presidente de Colombia, suele ignorarse que su vicepresidente fue José de Ovaldía, el chiricano, suele ignorarse que las clases pudientes panameñas participaban del gobierno de Colombia conservador todavía en 1903. Como probamos en el libro, varios de los próceres
cuando se les consulta sobre el tratado, no tienen ningún problema en decir que eran colombianos y no hay ningún problema nacional ahí. Se ha falsificado, pretende decir que esta es una lucha de nacionalidad panameña versus nacionalidad colombiana, como si fuera judíos contra palestinos en la zona de Palestina. No, no es cierto, eso no es lo que estaba pasando. Había una integración completa. Como ya he dicho, los propios líderes liberales y los conservadores se identificaban como colombianos hasta 1903. El punto central es una intervención norteamericana que se hace para imponer un tratado que era oneroso, contra el cual tuvimos que luchar durante todo el siglo XX, que contenía todo lo que, porque es una mentira también decir, para lavarle la cara a los próceres, de que no sabían que el tratado que ningún panameño firmó contenía la zona del canal y todo lo demás. No es cierto. Los funcionarios de la compañía del ferrocarril, empleados del gringo William Nelson Cromwell, agente de JP Morgan, dueño de las acciones del canal francés, sabían muy bien las implicaciones que tenía el tratado Ejan-Hay y que después tuvieron el Hey-Bruno Varila, porque ese tratado había sido repudiado por gente inteligente como y honesta, como Belisario Porras en ese momento, como Juan B. Pérez y Soto y todos los líderes liberales hasta ese momento. Fíjese que no hay ninguna separación todavía en agosto de 1903. Hasta el 12 de agosto, cuando el Senado colombiano vota una resolución que dice no vamos a firmar el tratado, sino posponemos, como decía Aparicio hace un momento, la firma hasta 1904, porque los intereses de la compañía, el contrato con la compañía francesa acaba en 1904, y le dice a los gringos, entonces hacemos negocio porque sacamos a los franceses del medio y tú me das un poco más y tú vas a bajarte 25 millones de dólares. Lo que no sabía el gobierno colombiano es que los dueños de la compañía ya no eran franceses, eran norteamericanos, y los 40 millones eran de Cromwell y sus socios. Entonces ahí ellos... Es interesante recalcarlo porque hay un rejuego de intereses económicos. Claro, ahí 12 de agosto. La semana siguiente entonces se le pide a Manuel Amador Guerrero que viaje a Nueva York para finiquitar el tema del tratado y la separación de Panamá de Colombia. Y él llega a Nueva York el 1 de octubre, el 1 de septiembre. ¿Y con quién se entrevista Manuel Amador Guerrero? Con William Nelson Cromwell en su oficina, que no lo atiende porque otro panameño, entre comillas panameño, porque era cubano, José Gabriel Duque, le confiesa al embajador colombiano que Amador Guerrero estaba allí, que estaban planeando algo de separar Panamá de Colombia, y deciden ponerle espías a Cromwell. Y entonces él llama a Bruno Varila, que está en París, que era su socio, para que venga a Nueva York y atienda la relación con Amador Guerrero y los panameños directamente, sin poner en peligro los intereses de Cromwell en Panamá, Colombia. Y fíjate, todavía, a mediados de octubre, todavía no se había decidido nada. Pero como se sabía que el Senado de Colombia cerraba sesiones el 30 de octubre, si el tratado no estaba ratificado por el Senado en ese momento, entonces venía el plan B, que era la separación de Panamá de Colombia. Y ahí entonces cuando mandan a Panamá a Amador Guerrero, Bruno Varila, con justamente la enmienda plata en el bolsillo, una constitución que era la copia de la constitución cubana, lo manda con una banderita que le fabricó él y con un código para que se comunique con los norteamericanos. Con él. No, fue rechazada, por suerte, fue rechazada, porque era una bandera. Un exabrupto, ya estoy exactamente, horrorizado. Pero en todo lo demás siguió el plan. El propio Huertas, en sus memorias publicadas por la USMA, dice, Amador Guerrero me propuso a principios de noviembre, el 1, el 2, que se reunieron, una fortuna para que yo me pasara al bando de los separatistas. Y me dijo que a cambio de eso estaban todas las familias de la oligarquía panameña. Y el pueblo no aparecía, no había ningún movimiento popular por la separación de Colombia, porque no era ese el problema, era una jugada de los Estados Unidos. ¿Y cuándo se monta el plan B? Bueno, justo el 30 de octubre, cierra el Senado colombiano, no se ratifica el tratado, y entonces enseguida mandan las cañoneras, no se dice, mandaron 10 acorazados norteamericanos a Panamá, 5 a Colón y 5 a la bahía de Panamá,
para asegurar la separación de Panamá de Colombia. Y son los que deciden todo, porque las tropas colombianas que llegaron el 3 de noviembre, los 500 soldados esos que le jugaron la pacheca, se la jugó no ningún panameño. El señor coronel Shaler, el administrador de la compañía del ferrocarril norteamericana en Colón, que manda a los oficiales adelante para que los detenga Huerta y deja a las tropas en Colón. Pero ¿cuándo se deciden y se retiran? Cuando intentan el 4 de noviembre tomar el tren para venir a Panamá, lo enfrentan las tropas norteamericanas de un acorazado que estaba allí, que rodea la compañía del ferrocarril. Y los neutralizan. Y el 5 de noviembre llega otro barco con 500 soldados norteamericanos, que son los que deciden la cuestión. Y el suboficial, el oficial que estaba a cargo, ya le entra canillera y decide aceptar el soborno que le da el prócer Meléndez y se embarca en un barco civil para Cartagena de vuelta. La costumbre de Panamá, permiso, al Sí. soborno. Así es, que ha jugado papel en la historia hasta el día de hoy, Sí, como sí, debe ser. y hay que decirlo sin pena ni gloria, ¿no? La costumbre de Panamá. Lamentablemente. Sí, entonces, Los sobornos han estado en la política internacional desde la Revolución Francesa. y muy al estilo panameño, ¿no? Que qué nombre más bonito le hemos dado. Bien, para concluir, la posición del profesor Beluche me recuerda un dicho del interior. Caramba, el Estado Nacional panameño es una fruta madurada a la fuerza. Me imaginé una fruta madurada a la fuerza, ¿no? ¿Sabes cómo está María por fuera y verde y dura por dentro? No tiene un tipo de desarrollo. Aquí los maestros me están hablando a mí para el debate. Y violada por un tío Sam con barba maduro y violento. A ver, finos comentarios finales y cerramos este bloque. No hay tiempo para más conclusiones en el siguiente, después de la pausa. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. Seguimos desde la librería universitaria, esta vez en la etapa final del programa, sus conclusiones. 1903, maestro, era republicana. ¿Qué reflexiones tenemos para este periodo, producto de este ajetreado debate anterior? A ver, profesor Franco. Bueno, yo creo que los elementos son claros. Yo he dicho en alguna parte, alguna vez, que Panamá, la independencia de Panamá de 1903 es digna de un guión cinematográfico, porque es una independencia, como en efecto se ha dicho aquí, sin participación de masas, sin participación popular, hecha tras bambalina por arreglos económicos y por arreglos militares de los Estados Unidos con el proyecto de construir el canal. Esas eran las verdaderas razones, y una clase dominante que es la oligarquía panameña, que vende definitivamente el país y la posibilidad de desarrollo de como nación independiente por sus intereses económicos más mezquinos. Inclusive, si nos vamos a los hechos reales, el único disparo que hubo fue de un cañonazo que hizo un barco colombiano donde murió un chino y un burro. Por eso que digo que es digno de un guión cinematográfico. Y el chino se infartó, ¿no fue que? Sí, parece que murió del susto, más que nada. No fue nada. No fue ni siquiera por eso. Pero en efecto, por esa razón tiene esas características. De allí en adelante sí yo creo que comienza un momento épico, porque cuando se producen los primeros pasos para la construcción del Estado Nacional, fenómenos de la Constitución, y se incluye, por ejemplo, el artículo que permitía la intervención norteamericana, que estaba copiado a efecto de la enmienda Platt, que era una copia gráfica idéntica. Desde el periódico El Lápiz, los Mendoza empezaron a combatir la presencia de los Estados Unidos y la posibilidad que a este país, siendo independiente, estuviese sometido a la égida del control norteamericano, y que teníamos la espada de Damocles de que en cualquier momento las tropas norteamericanas podían invadir este país. Por otro lado, como ya adelanté, rápidamente en el 4 fue
deshecho el Ejército Nacional, después se desarma inclusive más adelante la Policía Nacional, y en los años que siguieron el jefe de la policía panameña era un norteamericano, el que dirigía la educación panameña era también un norteamericano. Por esas razones se habla de un Estado mediatizado o un Estado de una semicolonia, como en efecto lo hay. Creo que ahí están los diversos trabajos que se han publicado, entre ellos la tesis doctoral de la doctora Vilma Ritter, los trabajos de autores como el propio Ricaute Soler, que ocupó mucho del tema, y también los trabajos de Renato Pereira sobre Fuerzas Armadas y Políticas, donde hace una referencia muy clara y detallada de lo que yo acabo de mencionar, de cómo se desarmó la policía y demás. En efecto, se inicia una lucha titánica porque un grupo de panameños patriotas, sobre todo la gente del Arrabal Santanero y algunos otros intelectuales, comenzaron la lucha contra la presencia norteamericana. Otros lo hicieron crítica desde afuera, tal caso de la gente, algunos que se quedaron en Colombia y comenzaron a criticar la independencia de Panamá de España, y que escribieron obras históricas famosas donde denuncian justamente la traición por parte de la oligarquía panameña para la construcción de este Estado. Creo que ese será el viacrucis que comienza el Estado panameño, la lucha que desarrolla más tarde sectores de las capas medias más lúcidos y un sector de los sectores progresistas, primero del liberalismo y luego hacia el año 30, cuando nace el movimiento popular y los sectores más de izquierda, comienza un movimiento de denuncia de la presencia norteamericana en Panamá contra la presencia de la creación del Estado interno que se hizo, lo que denominó Torrijos la Quinta Frontera, que es la zona del Canal, que mediatizaba de manera clara esta nación y que nos marcó durante todo el periodo. Aquí no viene a hacerse un desenlace con todas las críticas que se le puedan hacer y con todos los señalamientos, no se produce sino hasta la firma de los tratados y su entrada en vigencia en el 99, cuando este país comienza a tratar de controlar su propio territorio, teniendo ya una fuerza armadas nacionales o una policía militarizada que controlaba pues el territorio nacional, y cuando ya se desocupan las bases militares, que fueron un elemento que distorsionó mucho la vida nacional. Y no solamente la presencia militar, sino teníamos un efecto de demostración producto de la presencia de la zona del Canal, donde aquí había dos culturas y donde había distintos jueces, unos en inglés y unos en español, lo que nos creó a la generación nuestra, los que crecimos en ese periodo en donde sabíamos que entrar al área canalera ahora, que es la idea revertida, siempre con cierto temor, porque era un territorio extranjero controlado por jueces y por policías norteamericanos. Pero en efecto, fundamentalmente a través de la creación de la universidad después del año 35, había iniciado sin lugar a dudas el año 20 y tanto, 25, con el movimiento inquilinario, donde ya había críticas a la presencia norteamericana que había provocado ocupaciones militares y pugnas permanentes entre la presencia del ejército extranjero. Se producían en Colón, en la ciudad de Panamá. Era famoso como las policías militares, los famosos denominados MP, entraban al territorio nacional a recoger al ejército, a los borrachos norteamericanos, marinos y militares que venían a crear conflicto en Panamá. Eso creó una lucha permanente que venía, yo debo decir, desde el siglo XIX. De ahí viene el incidente de la tajada de Sandía. Imagínense usted, y también para abocar un poco a esto, participaba la policía militar de todos los procesos electorales en los primeros 50 años del siglo XX. Eso en efecto deja más claro que estamos frente a un Estado que era una semicolonia, donde la propia clase dominante pedía las intervenciones militares de manera bochornosa. A ver, profesor Aparicio, y cerramos acá. Pero tú trajiste el acta, me permites un momento. Todos hemos visto este hermoso documento en algún momento. Bien, en la ciudad de Panamá, cabecera del distrito del mismo nombre, a las 3 de la tarde del día 4 de noviembre de 1903, se reunió por el propio Consejo Municipal y por ahí sigue el documento. El acta de independencia del 4 de noviembre, si lo separamos el 3. ¿Qué pasó? Pues sencillo. El acta de independencia del 3 de noviembre es producto de que el acto se declaró en las calles a las 6 de la tarde, la gente está en el cuartel de las monjas, repartiéndose armas, armando milicia, y ella está Domingo Díaz, está Manuel Amor Guerrero, y el Consejo Municipal es un mirón en esto. ¿Qué pasó?
Tienen que reunirse y tienen que convocar al cabildo abierto para declarar independencia formal. El que esté o que no esté, Entonces, tienen que ir. el cabildo a las 9 de la noche se reúne y el cabildo entonces hace un acta en el cual se adhiere al movimiento de proclama de independencia que ha hecho el pueblo. O sea, no dice, nosotros declaramos la independencia. Ya se declaró y nos sumamos. Entonces, esa acta, que está escrito en el libro de actas del Consejo Municipal, que es un libro que se escribe todo corrido, no es algo bellísimo aquí, no es la que nos están publicando. ¿Por qué publica la del 4 y no el 3? Porque ahí se acuerda enviarle un telegrama al presidente de los Estados Unidos para decirle que el pueblo panameño en forma unánime, espontánea y por voluntad propia ha decidido declarar su independencia de los Estados Unidos y pide el reconocimiento del gobierno norteamericano y el apoyo en estos momentos difíciles. Esa acta es la del 3, es la que debía divulgarse. No, pero le encomendaron a Eusebio Morales que redactara este documento muy bello, que es el que tiene la articulación mitológica de la independencia, que es el documento que se lee el 4 para justificar la independencia. Este es el discurso que luego se va a reflejar en los libros de texto y se convierte en la articulación de la historiografía oficial, por lo menos hasta la década del 50. Porque lo que no quiere decir este movimiento público, declaramos independencia y le dimos gringos que vinieran. O sea, eso no se quiere reconocer en ese momento. Ya después de la década del 50, ya el hecho y el momento político ha cambiado significativamente y se hace denuncia de la intervención, pero en ese momento hay ocultamiento. Cuando yo comencé a entrar a la escuela en el 64, 65, en la Estrella de Panamá yo veo que está el acta de independencia, yo la leo. En primer grado, y la leo. Y yo me quedo viendo 4 de noviembre y le pregunto a mi mamá, ¿cuándo nos separamos de Colombia? El 3 de noviembre. ¿Y esto por qué dice 4? Yo no sé. O sea, yo me entero de lo que está pasando ya cuando estoy en secundaria, en la década del 70, y ya veo que por dónde va la cosa. Pero lo que la gente le vendía era eso. La independencia del 3 y el acta del 4, no se explicaba. Porque el acta del 4 fue un acto armado para justificar el movimiento, llamas a las figuras políticas importantes, llama a la gente acá en la parque de la Catedral para hacer la proclama. Digno de un guión de Hollywood. Exacto. Y ahí es donde a algún liberal se le ocurrió poner el acta popular porque ese documento están firmando los puros conservadores. La Junta de Gobierno son puros conservadores. O sea, solamente hay un liberal en la Junta conspiradora. Y ese no firma el acta. ¿Ya? Entonces, arma eso para que los liberales que estaban ahí reclamen su reivindicación del movimiento, lo cual hace que el mismo Tomás Arias, acá en privado, comente, diga, cuidado que esta república que estamos creando nos la quitan los liberales. O sea, él lo vio desde el punto de vista político de que aquí estaba comenzando algo que era medio raro. Una de las razones por la cual sacan a Esteban Huerta en 1904 era porque la impopularidad que ya tenía el gobierno de Amador hacía ver que los liberales iban a apoyar a Huerta en un golpe de Estado para tomarse el poder. Antes que no tome el poder, acaba con él, sácalo, darle dinero, mando para Europa que haga otras cosas y elimine ese ejército que lo manejan ellos y tengamos una policía organizada y dirigida por el gobierno norteamericano. Entonces hay matices interesantes de la forma en que el Estado nace y por supuesto todo lo que vendrá después de las luchas, entre comillas, nacionalistas, va dirigida a perfeccionar las debilidades con las cuales ese Estado nació, que el propio Eusebio Arosemena diría 5 años después, que mucha de la gente que participó del movimiento no creía que esa república iba a subsistir. Quedamos con esa reflexión, y damos paso al... Yo diría que lo que es las consecuencias del 3 de noviembre de 1903 se expresa claramente en el Tratado Hei-Buno-Varila, que no por casualidad se firma 15 días después en Washington. Y lo firma Buno-Varila, un francés accionista socio de Cromwell, con la autorización de la Junta Provisional de Gobierno, presidida por José Agustín Arango, que era parte de esa conspiración de la oligarquía panameña frente a eso. El 3 de noviembre inauguró una
situación colonial para Panamá, no un país independiente. Por eso los muchachos marchan en la fecha equivocada para celebrar la independencia. No, yo marcharía el 9 de enero, porque el 9 de enero del 64 es la verdadera gesta popular por la independencia nacional. El 3 de noviembre nos convirtieron en colonia. Se creó un gobierno tutelado por Estados Unidos, como se ha dicho aquí, lo ha dicho el profesor Franco, intervenido militarmente con ministros norteamericanos, parecido a lo que sucedió después del 89, durante el gobierno de Guillermo Endara, donde los militares norteamericanos mandaban en los ministerios por encima de los ministros panameños. Durante 70 años tuvimos que luchar contra ese estatuto colonial. Nosotros tenemos próceres, pero no son los próceres de 1903, porque ellos y sus descendientes siguen soñando con convertirnos en una colonia de los Estados Unidos. Nuestros próceres son la generación del 25, que la huelga inquilinaria, que sufrió la intervención norteamericana y que por primera vez empezó a luchar por contra esa presencia norteamericana, aliada del gobierno oligárquico de los Chiari. La generación del 47 de jóvenes de esa generación que funda la Federación de Estudiantes de Panamá, que luchó contra las bases militares y contra ese convenio de bases que las ponían por fuera de la zona del canal. La generación de la década del 50 que hizo la siembra de banderas y todo este movimiento. La generación del 64, cómo no, nuestro gran mártir Ascanio Arosemena, que los que tenemos que recordar que son gracias a ellos que hoy en día no existe esa zona del canal colonial y hemos alcanzado en muchos aspectos grados de independencia, aunque sigue estando lejos de ser perfecta, porque tenemos algunos acuerdos de seguridad y económicos que nos sujetan a los Estados Unidos. Profesor, un paréntesis breve, unos segundos. ¿Ustedes concuerdan que los hechos del 9, 10 y 12 de enero del 64 ha sido el acto cumbre donde se le dio sentido propio, tanto material como espiritual, a la nacionalidad, a los símbolos patrios y a ese fervor tan anhelado de patria libre e independiente? De manera espontánea, de verdad, el pueblo sale a la calle indignado frente a una intervención extranjera y decide poner el pecho a la metralla norteamericana para plantar una bandera que representa su nacionalidad y de exigir un derecho histórico sobre un territorio que era nuestro hasta 1903. Entonces, yo celebraría el 9 de enero marchando los estudiantes ahí, no el 3 de noviembre, es una fecha equivocada, o en todo caso celebraría el 10 de noviembre, que fue la lucha por la independencia de España, por nuestros campesinos del interior. Ahora, esta historia hay que leerla con calma. Mi libro, La verdadera historia de la separación de Panamá de 1903, está disponible en la web de la Biblioteca Nacional de Panamá, para el que quiera bajarlo y leerlo por PDF, con mucho gusto. Recomiendo también el libro de Ovidio Díaz Espino, que ha mencionado aquí el profesor Aparicio, El país creado por Wall Street, porque se centra en un aspecto que es el escándalo de los 40 millones de dólares. Es un aspecto que yo no me intereso tanto, pero que tiene que ver con la separación de Panamá de Colombia. Y finalmente recomiendo un libro que ha sido tabú en Panamá, que cuando yo era estudiante me hablaban los profesores y yo nunca lo encontraba, que es el libro del tratado de Han Hey al tratado Hey-Bunor-Varila, la historia del atraco yanqui, mal llamado en Colombia la pérdida de Panamá y en Panamá la separación o independencia de Colombia, del panameño Oscar Terán. Editado en 1936. Para mí es el libro más completo y que yo creo que habría que reeditarlo para que lo conozcan las nuevas generaciones. ¿Alguien lo tiene? ¿Es necesario? Está en la Biblioteca Nacional. Una reedición en la década del 80. Fue un libro prohibido muchos años. Era un tabú. Sí, era un tabú. A ver, profesor. No, en efecto es un libro prohibido, ese trabajo de Oscar Terán, que inclusive creo que dejó de vivir en Panamá, se fue a vivir a Colombia, vivía en Cartagena, de una familia de origen cartagenero, y fue perseguido por eso, por la oligarquía. Yo quería nada más hacer una acotación a lo dicho por Olmedo Beluche. Yo coincido con él que el 9 de enero del 64 es un momento cumbre de la nacionalidad, sobre todo porque quizás son los primeros muertos que tenemos como tal producto de la lucha por la recuperación de la soberanía, y de ahí vienen los cantos hacia la bandera. Yo pienso que los países se crean también a base de mitos y de sacrificios.
y el sacrificio que hizo el estudiantado panameño y los sectores populares que se tiraron a la calle en esa ocasión hicieron realmente un acto heroico al enfrentar a las tropas norteamericanas. Pero debo decir que también el movimiento inquilinario de 1925 hizo un papel similar. Están las fotos históricas donde ahí están plantados en el Parque de Santana las tropas interventoras, y debo decir que es parte de la historia no recogida. Cuando las tropas norteamericanas entraron ahí a aplastar el movimiento inquilinario del 25 por el llamado que le hizo el gobierno panameño, desde los balcones las mujeres del pueblo panameño tiraban cucharones y le tiraban pailas a los soldados norteamericanos, para dejar dicho que ya desde el movimiento inquilinario del 25 había una lucha por rechazando la presencia norteamericana, y por el movimiento independentista por la separación y rechazando la intervención extranjera, que fue desgraciadamente uno de los elementos que empañó toda la vida republicana, como bien tú lo dijiste, durante todo el periodo electorales, donde los sectores oligárquicos que no podían resolver sus propias contradicciones llamaban al ejército norteamericano como quien diera garantía de las elecciones durante el periodo. Y creo que lo que hacía Olmedo me parece muy correcto. Hay una comparación muy clara entre el movimiento independentista del 3 y el gobierno de la invasión, porque en efecto es un momento donde una vez más sectores de la oligarquía se alían a los Estados Unidos para recuperar el poder y volver a tener el control del Estado y construir un modelo de sociedad que le sirva fundamentalmente a sus intereses, independientemente de que el periodo de los militares hubo un entendimiento con un sector de la oligarquía, pero sí fue un momento en donde se construyen las bases para que el Estado Nacional se reafirme. Mi opinión es que, por ejemplo, la discusión que ha habido en los últimos días sobre el tema, por ejemplo, del famoso pindín, que yo creo que la denominación más clara no es pindín, sino música típica, es una reivindicación que viene construida en base al proyecto nacionalista que dirigió Torrijos en la década del 70, en donde Panamá comienza a construirse un Estado nacional que tenga su propia identidad, entre ellos una música propia, y comienzan a hacerse los bailos populares típicos estos, que alguna gente denomina pindín, de una denominación que a mí me parece un poco peyorativa, pero bueno, se puede recuperar. Pero lo cierto es que es una música que ya empieza a interpretar a los panameños como una cosa propia, fundamentalmente. Agregar al respecto para cerrar. Yo no tengo la menor duda que si 9 de enero del 64 no hay tratado Torrijos-Carter. En sobra la épica de la soberanía, Ricardo Ríos Torres, que junto a Carlos Arellano Lenos participa en la Operación Soberanía, en mayo del 58, señala, bueno, pero que sin Operación Soberanía no hubiese habido 9 de enero. O sea, usar la bandera como emblema de la lucha nacionalista y el descubrir intelectualmente la categoría de enclave colonial lo aporta el debate en la generación del 58. Entonces, hay un increciendo a partir de ese momento, y después del 2 de mayo del 58 vino el 15 de mayo, que fue la llamada me llamaba movimiento estudiantil por reforma educativa, donde la policía ataca a los estudiantes y asesina a estudiantes en la calle. O sea, la policía panameña dispara a manifestantes que van a la presidencia, le dispara y muere una gran cantidad de estudiantes en la calle. Ese hecho demostró el carácter oligárquico, imperialista, militarista y antipopular del Estado panameño. Esa categoría de Estado oligárquico la construye Agustín Cuevas y nos permite entender cómo el Estado oligárquico establece como su aliado natural la potencia externa. En este caso Panamá sería los Estados Unidos, en el caso de Argentina, pues el capital británico. Y esa alianza se consolida después de la década del 40 y 50 en torno a complejos militares que garantizarían la estructuración ordenada y funcionamiento ordenado de los estados. De ahí que los militares comienzan a asumir un poder significativo en la década del 40 y especialmente después del 50 en toda la región, hasta que pasamos 60 y 70 con regímenes militares, sin excluir el de Panamá, que entra dentro de esa lógica, aunque obviamente el de Panamá se diferencia
del carácter de otros regímenes militares, por el tema nacionalista y la personalidad de Torrijos, que fue algo extraordinario. Que hay que dedicarle un programa a por supuesto, por la porque connotación usar el término dictadura militar intenta quedarse en un aspecto de Rey de Torrijos. ¿Para qué? Para valorizar el retorno a la democracia. Bueno, pues que el régimen oligárquico que estuvo en el 68 no es democrático, es un régimen oligárquico. Y eso nos deja abierto acerca de, tenemos nosotros ahora un régimen democrático. En realidad nos creemos eso cuando uno ve que los inversionistas invierten en los 3 candidatos más importantes, que miembros de las familias están en los 3 partidos. De la República de los Primos. Ya, o sea, la República de los Primos no cambió. No tuvimos 2 primos corriendo a la presidencia sí mismo, en la campaña electoral. O sea, en el 94 había un vallarino había 2 vallarinos de candidato, un vallarino que fue precandidato que perdió, había otro vallarino que era de un partido político y había un vallarino que era jefe de campaña de otro candidato. O sea, la familia Vallarino no perdía en esa campaña de ninguna forma. Y podríamos pensar en la importancia que tiene en este momento, detrás de los partidos políticos, el capital financiero, el capital logístico y el capital inmobiliario, que está en un auge tremendo. Que son los que están detrás del aprovechamiento de los recursos de la zona del canal, y eso no debemos dejarlo de lado. La ACP y la recuperación del canal realmente nos está dando el uso más colectivo posible. O es una nueva compañía del canal. O eso que está pasando en las áreas revertidas, eso es el pueblo que está en la zona del canal. O sea, logramos acabar con el carácter neocolonial del Estado, colonial del Estado, sacamos la presencia militar, pero las estructuras neocoloniales funcionan y los grupos de poder tradicionales pues están allí vigentes, aliados a capital internacional que se acomoda muy bien. A ver, todas estas preguntas para el análisis de ustedes allá que nos escuchan y nos ven. 2 minutos y cerramos, profesor. Sí, por la condición de istmo, que une 2 mares y 2 continentes prácticamente, Panamá es una zona muy codiciada por los imperios. Siempre lo ha sido, y especialmente del imperialismo norteamericano. Estados Unidos ha intervenido en Panamá muchas veces, siempre para garantizar sus intereses en esta zona de tránsito, y siempre le ha servido de aliado a algunos sectores de las élites oligárquicas de Panamá. Ha sido el pueblo panameño quien ha tenido que luchar contra esa presencia desde el incidente de la tajada de Sandía hasta el día de hoy, el día presente. El 3 de noviembre de 1903 es una más de esas intervenciones norteamericanas. Esa es la realidad del hecho, del suceso. Frente a lo cual, como ya se ha dicho, lo dijo el profesor Franco, la generación del 25 de la huelga inquilinaria tuvo que luchar, la generación del 47, la generación del 50, del 64 y demás. La última intervención norteamericana ha sido la invasión del 89. Frente a eso nos quieren vender una leyenda dorada igual que la de 1903, decir que Estados Unidos nos invadió para sacar al dictador y traernos la democracia, y gracias a eso hoy tenemos un régimen ideal. No, el pueblo panameño sabe y siente que estamos en un régimen que es oligárquico, que no es democrático, que no hay una democracia participativa, que es un régimen cada vez más desigual e injusto con los pobres, y que encima la reversión del canal al final se frustró porque no ha sido el uso más colectivo posible, como había prometido Torrijos, sino que una élite oligárquica, la misma de siempre, junto con capitales extranjeros, se ha apoderado de la junta directiva del canal y toma decisiones a su antojo. Allí no hay ningún miembro de sindicatos populares, ningún gremio profesional, ninguna universidad representada en esa junta directiva. Es la oligarquía inmobiliaria de las constructoras y de los bancos y las navieras que controla la junta directiva del canal. Y ellos deciden a su criterio. En ese sentido, coincido con los compañeros, la lucha por la soberanía tenemos que seguir en ella, seguir frente a la lucha contra las consecuencias también del Pacto de Neutralidad de 1977, que sigue vigente, que es una amenaza contra nuestra soberanía y de intervenciones futuras de los Estados Unidos. Entonces hay mucho por hacer. Esta generación del siglo XXI tiene una tarea que continuar, las mismas que seguimos los panameños
pobres, de los sectores populares, desde el incidente de la tajada de sandía hasta el día de hoy. Pero no nos equivoquemos sobre nuestros héroes y sobre nuestra historia. Llamemos a las cosas por su nombre. Ni en 1989 tuvimos democracia, ni en 1903 tuvimos independencia. Esa es una calidad. Bien, bajo estas profundas reflexiones, estimados oyentes y televidentes, llegamos al final de su edición especial dedicado a la efemérides patria en Reescribiendo la Historia. Será hasta el próximo programa. Tengan todos muy buenas tardes. Reescribiendo la Historia, una producción de la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá.